Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, en compañía de toda su familia. Ahorita hemos tenido un poco de problemas para poder transmitir en vivo en YouTube. La verdad es que sí, hemos tenido algunas complicaciones técnicas y por eso no lo hemos podido hacer. Pero bueno, de todos modos, igual que bueno que están con nosotros acompañándolos y qué bueno que pues sigan insistiendo, hermanos, en aprender de Jesús. Eh, sí les sigo animando que no porque no nos reunamos, no porque no nos veamos, nos relajemos, hermanos. Tenemos que insistir, tenemos que procurar seguir insistiendo en las reuniones en casa, con la familia. Procura reunir a tus hijos, a tu esposa, a tu familiar, o tú mismo si estás solo o sola. Ya sabes que no estás solo, estás con el Señor. Y bueno, Él va a ver precisamente el corazón, va a ver la actitud que tenemos para podernos reunir. Y obviamente nos va a dar y nos va a bendecir con su palabra y con su presencia principal, con su presencia y su palabra, ¿no? Que es lo importante. Entonces, vamos a iniciar y vamos a darle paso a los mandatos que hemos estado viendo. Eh, Hemos visto hasta ahorita 159 mandamientos o mandatos o cosas que nos mandó guardar el Señor Jesús. Y hemos visto el por qué es importante tenerlos presentes y es por qué es importante guardarlos en nuestro corazón. Porque vamos a tener una casa firme, una casa sobre la roca y no va a ser movida y vamos a poder caminar sobre una base y sobre una firmeza y sobre todo en la victoria de Jesús, hermanos. Entonces vamos a dar paso al mandamiento número 160, y está en Lucas capítulo 16, versículo 9. Lucas capítulo 16, versículo 9. Lucas capítulo 16, versículo 9. Ya lo tienen, Lucas capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí el Señor da una parábola acerca de un mayordomo que había sido infiel. Un hombre le había dejado a cargo de sus bienes y él había sido infiel con las cosas que le había dado, ¿no? Entonces obviamente el amo se da cuenta de que había sido infiel y le pide cuentas. Obviamente el mayordomo sabía que le iba a pedir cuentas y que incluso iba a ser quitado de la mayordomía. Y empieza a ir con los hombres que le debían y empieza a recuperar, ¿no? Aquellas deudas que le debían estos hombres. Y el mayordomo, digo, el amo, de repente dice que lo ve, se da cuenta y dice que lo alaba. Obviamente aquí pues no estaba alabando la insinceridad o la deshonestidad, más bien la forma en cómo actuó, precisamente porque al ser quitado de la mayordomía, pues obviamente él se iba a quedar absolutamente sin nada. Entonces él sagazmente pensó así. Y de hecho el Señor Jesús dice que los hijos de luz de este siglo, hablando de los hijos que no conocen del Evangelio, las personas que no conocen del Evangelio, son más sagaces en el trato con las personas que nosotros, o que los hijos de luz. Nosotros somos llamados a ser hijos de luz, no de las tinieblas. Y desgraciadamente mucha gente que no conoce el Evangelio puede ser más astuta y puede ser más sagaz. Incluso puede ganar personas para Jesús, ¿no? Porque hay gente que aunque no es cristiana, cree en Jesús, cree en su palabra, ¿no? Y anima a otras personas a creer en ella. Pero aquí en este caso ha sido un poquito esto, hay como que hay versículos y hay parábolas muy difíciles de entender. Algunas son claras, en otras pues uno tiene que pedirle mucha guía y dirección al Señor para que nos pueda dar luz y nos pueda dar entendimiento y saber realmente qué es a lo que se refiere. Y en este caso, en esta parábola, vemos el mandamiento número 160 y que dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Este mandamiento es así, o sea, es ¿no? Ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Ahora ha sido muy mal entendido o no ha sido entendido este mandato, pero si lo vemos o si se ve a la luz de la evangelización, creo que nos da un panorama claro y podemos ver de una manera mucho más exacta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las riquezas injustas son las riquezas terrenales. Y obviamente son injustas, todas las riquezas de aquí de la tierra son injustas, porque lo que te sobra a ti o lo que me sobra a mí, siempre le va a faltar a otro. Por eso es injusta. Ahora Jesús dijo que ganáramos amigos
por medio de esas riquezas injustas o terrenales. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Es con el fin o para la evangelización. Es decir, ganar amigos, o sea, que tiene que ver con los perdidos, ¿no? Para que al morir, o sea, cuando nos falten, porque ya cuando nos morimos ya no tenemos ninguna riqueza terrenal, dice, veamos el fruto en el cielo. Es decir, nos reciban en las moradas eternas. Hermanos y hermanas, no todo es trabajo, no todo es familia, no todo son diversiones, no todo es entretenimiento y desgraciadamente parece que es lo que buscamos más. Parece que lo que está a nuestro alrededor o lo que más tiene importancia para nosotros, porque luego a veces es muy apremiante, es el trabajo, la familia, los pendientes, los gastos, pero la verdad es que si nosotros le pedimos guía y dirección al Señor, Él nos va a poner en nuestro camino personas, gente perdida que no conoce el Evangelio y que necesita el Evangelio para que precisamente por medio de esas riquezas injustas podamos ganarlos para Cristo. Es importante, ¿no? Tener en cuenta que muchas veces, desgraciadamente hay mucha malicia, a veces mucho creyente, mucho cristiano, a veces con justa razón, y lo voy a decir en qué sentido, con la cuestión del dinero, o con la cuestión de cuando hay que dar, ¿no? Una ofrenda, ¿no? O cuando hay que apartar algo para la obra de Dios. Muchos dicen, no, es que lo van a utilizar, es que, pues no sé, el pastor para qué lo va a utilizar, pues para qué doy, ¿no? O de qué sirve. Miren, hermanos, siempre, y se nos olvida que lo que Dios ve va a ser el corazón con que demos para su obra, en este caso para la evangelización. Y un ejemplo es la ofrenda de la viuda en Lucas 21. En Lucas 21 vimos que dice que Jesús estaba sentado ahí donde estaban las ofrendas, y dice que de repente muchos ricos echaban mucho dinero, echaban mucho. Y dice que de repente llegó una viuda que era muy pobre, así lo expresa Jesús, muy pobre. Y dice que echó prácticamente todo lo que tenía. O sea, esta mujer, esta viuda, amaba a Dios. Amaba a Dios. Ella no se fijaba porque en el tiempo de Jesús pasa como pasa regularmente hoy, ¿no? Muchos fariseos y muchos doctores de la ley en ese tiempo vivían de una manera lujosa, vivían de una manera ostentosa, vivían de una manera así, pues, con demasiado glamour. Y obviamente parte de lo que se utilizaba en ese tiempo era para pues, su vida, ¿no? Su vida, aunque pues decían que tenía que ser para el Señor. Pero esta viuda no le importó eso. Esta viuda no dijo en su corazón, híjole, ¿para qué lo he hecho, no? Si lo utilizan para malgastarlo, si lo utilizan para esto, y si lo utilizan para el otro, para vivir bien, para vivir lujos. A ella no le importó eso. Ella vio, o sea, ella amaba tanto a Dios que no le importó, hermano y hermana, dejar todo lo que tenía. Porque no lo hacía para seguir enriqueciendo a los líderes de ese tiempo. Lo hacía porque amaba a Dios, porque amaba a Jesús, y no cuestionó eso. Y obviamente yo creo que esta mujer fue grandemente recompensada. Entonces siempre en todo va a ser la motivación con que hagan las cosas, independientemente cómo estén. Obviamente sí, no hay que poner nuestra ofrenda o el diezmo o lo que apartemos donde no se use como es, pero sí debemos de procurar, hermanos, apoyar, sí debemos de procurar en la medida de lo posible pedirle guía y dirección a Dios para que podamos ayudar a un perdido, a un necesitado por medio de esas riquezas. Y yo creo, hermano, que si tú se lo pides, hermana, Dios te va a poner en el camino a alguien en el cual tú puedas ayudar, incluso materialmente, físicamente, y que esas riquezas las utilices o las utilicemos precisamente para ganar a alguien para Jesús. Puede ser que no tengas mucho, puede ser que sea el último que tengas, pero Dios te lo va a recompensar. Y es ahí donde pues entra una de las cosas que tristemente el diablo ha desviado a mucho creyente, mucho cristiano, porque pues los hace ver que son prioridad sus necesidades, pero jamás ponen su corazón, por ejemplo, que aparten algo para la obra de Dios o para alguien necesitado. Entonces, es una buena reflexión para nosotros, hermanos, de que todas las riquezas que tenemos son injustas y que en la medida de lo posible tú decidas apartar algo y pedirle al Señor guía, porque no nada más es de que tú apartes dinero, sino que tú le digas, Señor, voy a apartar este dinero y tú dime a quién, cómo o cómo lo debo utilizar, o a quién se lo debo de dar, o a quién debo de atraer para ti, Señor, y que sirva para llamar a un perdido, en la medida de lo posible, hermanos. Y yo creo que si lo haces, así como la viuda que no tenía mucho y que era muy pobre, así Dios te va a recompensar. Entonces, es ahí la reflexión del mandamiento número 160, que es: ganen amigos por medio de las riquezas injustas. También, mandamiento número 161, Lucas 17:10. Lucas, versículo 17, versículo 10.
Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En el contexto está hablando del deber de un siervo. ¿Cuántos oímos de que pues, es un siervo de Dios, es un siervazo de Dios? O muchos incluso dicen, yo soy un siervo de Dios. Yo no sé si todos los que se dicen ser apóstoles en este momento, o los que se dicen ser profetas, incluso pastores o líderes, yo no sé si han hecho todo lo que Jesús les ha ordenado. Porque si lo han hecho, y aunque lo hicieran, ¿no? Aunque hicieran todo lo que Jesús ha ordenado, creo que el título que deben de tener no es apóstol, no es pastor, no es profeta, aunque hay llamados, hago la aclaración, sino siervos inútiles. Imagínate nada más en las campañas de evangelización que digan, y se presenta el siervo inútil. Creo que no llamaría tanto la atención. Y llegan con nosotros y se va a presentar este día en una campaña el siervo inútil tal con nombre. Eso no llamaría mucho la atención, porque es más fácil impactar, es más fácil impresionar con que el apóstol tal, ¿no? El gran profeta, ¿no? El que trae revelaciones de Dios, ¿no? Eso es mucho mejor. Pero aquí Jesús lo que está diciendo es que, y es el mandamiento número 661, es díganse o digan, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Jesús dijo que todos nosotros somos hermanos y que no deben señorearse uno del otro. Incluso los mismos líderes o los pastores no deben enseñorearse de las ovejas, en este caso de la congregación o de las familias, porque tienen un llamado y la autoridad que Dios les ha delegado es para bendecir, es para emitir palabra. Y es ahí donde entra hay mucha confusión, porque muchos suponen o piensan que el llamado del pastor o del líder es atender todos los problemas de la congregación o todos los problemas de las familias, y no es cierto, no es así. La principal labor de un pastor, un líder de una iglesia, un anciano de una iglesia, es transmitir y enseñar la palabra de Dios principalmente. No es para resolver problemas, obviamente es para atender a la gente y es para ayudar en lo que se necesita, pero no es para resolver problemas. Y es donde se malentiende, porque cuando de repente no se atiende una situación, pues regularmente malos entendidos y suponen o piensan que el pastor o el líder no está haciendo su trabajo, pero al final de cuentas es la principal labor. Entonces, pero aún así, hermanos, aún así, cuando se obedezca, aunque se haga todo lo que Jesús ordenó, el único título que nos queda a todos, y yo hablo de todos, tanto ustedes, hermanos, como a mí, ¿no? Yo me incluyo, es siervos inútiles. Ahora, si no hacemos todo lo que Jesús nos ha ordenado, imagínense en qué rango estamos. Si haciéndolo todo somos siervos inútiles, ahora imagínense si no lo hacemos todo. Entonces, más bien, creo que nuestro ideal debería de ser aspirante a siervo inútil. Es como deberíamos de llamarnos, aspirantes a siervos inútiles. Pero les digo, soy más bonito, ¿no? Soy más padre, ¿no? Apóstol, profeta, maestro, pastor, soy muy bonito, pero Jesús aquí dijo que, aun cuando hagamos todo, ese es nuestro título, es lo que debemos de ponernos. Entonces, esta es una reflexión para los que pues están en el ministerio, están en el liderazgo, y obviamente pues al aprender esto pues vamos a caminar en humildad, reconociendo que pues lo que tenemos y lo que podemos dar es porque lo hemos recibido así de Jesús, no porque seamos algo. En Gálatas capítulo 3 dice que si alguien se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces hay que tener cuidado y más bien hay que procurar, ¿no? Y hay que procurar y hay que tener como ideal ¿no? Aspirante a siervo inútil. Entonces, aquí está el mandamiento número 161. Inmediatamente pasamos al mandamiento número 162, que está ahí mismo, en Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas capítulo 7, versículo 32. Ahí está el mandamiento número 162. Y vamos a leer el texto, dice: acuérdense de la mujer de Lot, o acordaos de la mujer de Lot. El mandamiento número 162 es: acuérdense de la mujer de Lot. Ahí en Génesis capítulo 19
versículo 26, dice que, bueno, ahí 19, pues había emitido Dios un juicio ya sobre Sodoma y Gomorra. Él había pues hecho todo lo posible porque las personas pues se arrepintieran. Obviamente pues no hubo la... Es decir, pues el Señor ya había decretado, vamos por así decirlo, un juicio sobre Sodoma, ¿no? Porque vivían tanto pecado, tanta inmoralidad, una maldad tan grande que ya Dios pues llegó a su límite y decidió emitir un juicio. Pero pues salvó ahí a Lot, que de hecho lo dice en Pedro que era justo, dice que afligía su alma cada día y que de alguna manera pues no estaba de acuerdo, ¿no? En cómo se vivía o en todas las cosas que se hacían ahí. No estaba de acuerdo Lot, y obviamente al no estar de acuerdo, pues se ganó, ¿no? El reconocimiento de Dios, de decirle que era justo, ¿no? Entonces les dio un mandato. Cuando el ángel va y dice que los apresura para salir de ahí porque ya viene el juicio sobre ellos. Dice que le da un mandamiento, les dice que no volteen atrás, dice no miren atrás. O sea, ustedes síganse sin voltear, no miren atrás. Pero resulta que su mujer sí miró. Dice que de repente, yo creo que le llamó la atención todo lo que estaba pasando alrededor. Y de repente dice que voltea y en ese momento se convierte en una estatua de sal. Es decir, se paralizó y se quedó allí. Ahora, ¿qué nos enseña este mandato, hermanos? Es que la mujer de Lot desobedeció a Dios al volver hacia atrás y fue convertida en esa estatua. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un juicio tan grande, no? Por una simple mirada atrás. O sea, no había sido mejor una exhortación o que Lot le echas que mujer, ya Dios dijo que no lo hicieras. Porque su corazón, o ella volvió su corazón a lo que dejaba atrás. No era una mujer justa, era una mujer que obviamente pues le hizo caso a su esposo porque sí vio el peligro inminente, ¿no? Y sí realmente sí le dio temor de ser muerta, pero a final de cuentas ella estaba o amaba el sistema de vida de Sodoma en ese tiempo. A un sistema de vida demasiado inmoral, demasiado pues sí, o sea, amante de todo lo deleite, ¿no? Y Jesús en ese momento, o sea, aquí más esto describe cómo era la vida en Sodoma, ¿no? Dice que compraban, dice que comían, dice que compraban, dice que vendían, dice que plantaban, dicen que edificaban. En el tiempo de Lot había todo eso. Vendían, compraban, plantaban, edificaban, ¿no? Todo este tipo de cosas que regularmente hoy vemos en este momento, ¿no? En muchos lugares o en el sistema del mundo hoy está igualito, porque el Señor Jesús dijo que los últimos tiempos iban a ser iguales o similares. Otra vemos que así el sistema del mundo está así. Otra todo con los del Buen Fin están así. Todos viendo, o sea, a pesar de que hay una pandemia y tienen que cuidarse, ¿no? Los centros comerciales abarrotados y la gente y todo eso. Entonces, realmente no se ponen a pensar que puede ser un peligro, pero al final de cuentas lo siguen haciendo. Entonces, realmente ella estaba amando ese sistema del mundo, ¿no? O sea, no era propiamente una mujer promiscua o simplemente simpatizaba con la inmoralidad, ¿no? Simplemente su corazón amaba el pasado, ¿no? Y no tenía una entrega total al Señor o a Dios, o no se entregó totalmente, porque miró hacia atrás. El pasado, hermanos, nos paraliza. El pasado nos detiene. Hay muchos que viven en su pasado, y hablo de creyentes, hablo de cristianos, que están recordando, incluso recuerdan cuán felices eran en el pasado sin Cristo, ¿no? Es que yo vivía así, es que yo era feliz, que me la pasaba muy bien y disfrutaba. Incluso cuando platican de su vida pasada, hay como cierto gozo, cierta alegría, o como que hay cierta vanagloria de todo lo que fue en su vida pasada. Es que yo fui esto, es que yo anduve con muchas mujeres, es que yo hacía esto, yo me divertía, y yo pasaba tiempo con los amigos, me emborrachaba, me iba a drogar, y me la pasaba bien, y hacía esto, hacía el otro. Entonces, realmente lo que hacen es que están amando como la mujer de Lot, están volteando hacia atrás, y es por eso que están paralizados, y es por eso que no pueden avanzar, porque constantemente están viendo su vida pasada, y no se dan cuenta que la vida, o que Dios ya nos ha mostrado, y ya les ha mostrado, la verdadera felicidad en su Hijo Jesús. Es la verdadera felicidad, hermanos. Un día nos vamos a dar cuenta que fue eso, que no fueron las cosas terrenales las que nos trajeron felicidad, las que nos trajeron alegría,
fue la vida de Jesús en nosotros. Y por eso muchos no se entregan totalmente. O sea, por esta causa, porque aman el pasado, aman el sistema del mundo, por eso no se entregan totalmente a Jesús. Sí cumplen ciertos requisitos, ¿no? Sí se congregan, pueden orar, pueden leer, ¿no? O sea, pueden tener una vida externa espiritual. Realmente en su corazón no están totalmente entregados a Jesús. Y pueden vivir así mucho tiempo. Entonces, hay que acordarnos de la mujer de Lot, el mandamiento de Jesús. Vamos inmediatamente al mandamiento número 163. Y está en Marcos 9, versículo 45. Marcos 9, versículo 45. Marcos 9, versículo 45. Aquí habla de las ocasiones de caer. Y dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces el mandamiento número 163 es: corta tu pie. Mandamiento número 163, corta tu pie. Ahora, dice que si no nos cortamos el pie, todo nuestro cuerpo puede ser echado al infierno. Ahora, nuestros pies nos sirven para caminar, ¿no? Y para trasladarnos de un lugar al otro. Ahora, aquí no dice pies, dice pie. Ahora, ¿por qué dice un pie? Porque la mayoría de las veces es un solo paso lo que divide el buen camino del malo. Basta un mal paso para pasarse al camino malo. Si titubeamos sobre el paso que debemos dar, Jesús dice: corta tu pie. Si los pasos que estás dando es al pecado, pues debes de cortarlo. Debes de alejarte, sabes de cortarlo, debes de alejarte de todo eso, ¿no? Porque cuántos pasos no nos han llevado en el pasado, cuántos pasos no nos llevaron a hacer lo malo, nos llevaron a muchas cosas desagradables en las cuales ya Dios nos rescató, Dios nos liberó, ya Jesús nos hizo libres. Y nosotros debemos de procurar que nuestros caminos o que nuestros pies caminen por el buen camino que es Jesús. En Juan 13 dice que Jesús de repente, en la última cena, dice que de repente agarra un lebrillo y dice que empieza a lavar los pies de sus discípulos. Obviamente llega con Pedro, y así como era Pedro, un poco arrebatado, ¿no? Le dice: maestro, tú no me lavarás jamás, ¿no? Los pies jamás. Y el Señor Jesús le dice: no, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Y después el Pedro le dice: no, bueno, Señor, no nomás también los pies, sino prácticamente dijo: todo, báñame, ¿no? Prácticamente le dijo. Y el Señor le dijo, ¿no? Al que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto? Que si tú estás cerca de Jesús y caminas cerca de Jesús, tus pies van a caminar por el buen sendero, por el buen camino. Si tú procuras o procuramos pasar tiempo con Dios todos los días, en oración, en lectura de su palabra, que procuremos meditarla, que propongamos en nuestro corazón, ¿no?, estar cerca de Él, entonces nuestro caminar será limpio y tu caminar será pues adecuado, ¿no? Y no vas a tener necesidad de esto, ¿no? Pero también, como hay muchas tentaciones y Dios lo sabe, ¿no?, y pueden venir tropiezos, dice que por eso nos debemos de cortar el pie ante cualquier titubeo. Entonces, es mejor echar el pie de nosotros. Entonces, mandamiento número 164 es: echa de ti, corta tu pie. Mandamiento número 163. Inmediatamente pasamos al mandamiento número 164, que tiene que ver con lo mismo, en Mateo 18, versículo 8, pero dice no nada más que nos cortemos el pie. Vamos a ver qué es lo que dice. Mateo 18, 8. Dice, el mismo pasaje dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, echa de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que tiene 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Entonces el mandamiento número 164 es: echa de ti tu pie. O sea, no nada más córtalo, sino échalo de ti. Ahora, como si no fuera suficiente con cortarnos el pie, Jesús agrega: échalo de ti. Es tan grave un solo paso en el camino malo que después de cortarnos el pie deberíamos aborrecerlo
y lanzarlo lejos. O sea, todo aquello que nos cause tropiezo con Jesús, todo aquello que nos cause pecar contra Dios, debemos aborrecerlo y debemos lanzarlo lejos. Eso implica que una vez que hemos dado el paso correcto, tenemos que huir de la ira de Dios hacia el camino bueno. Porque hay una ira que está sobre los hijos de desobediencia, según en Colosenses capítulo 3. Y hay una ira de Dios que está sobre los que rehúsan a creer en Jesús, que está en Juan capítulo 3. Entonces debemos huir de esa ira, hermanos. Y bueno, obviamente aquí es echar de nosotros el pecado, pero tenemos que tener como ideal ir más allá, hermanos, porque nuestro amado Jesús es nuestro ejemplo para el pecado, para enfrentar el pecado. Él no nada más evitaba el pecado. O sea, Él no quiere que sus hijos nada más lo eviten, porque puedes evitar el pecado, pero seguirlo amando, ¿no? O seguirlo queriendo. El ideal para nosotros, hermanos, es que podamos ser como Jesús. Y Jesús no nada más evitaba el pecado, no evitaba el pecado más bien, sino lo aborrecía. Hebreos capítulo 1, versículo 9, cita el Salmo 45 y dice: ¿qué actitud tenía Jesús con el pecado? Hebreos capítulo 1, versículo 9. Fíjense la actitud de nuestro Señor Jesucristo con el pecado. Dice: ¿has amado la justicia y evitado la maldad? ¿Dice así? No dice así, dice: aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría, más que tus compañeros. Entonces, el ideal para nosotros, hermanos, nada más es evitar el pecado, sino aborrecerlo, el pecado. Y creo que esto es lo que cuesta más trabajo, porque obviamente evitarlo puede ser hasta cierto punto fácil, ¿no? Pero todavía quererlo ahí. Y es por eso que podemos estar con muchas luchas, y muchos están con muchas luchas y están constantemente en tropiezo porque no han aprendido a aborrecerlo. Y aborrecerlo es odiarlo, es realmente no quererlo ya, es como ya apartarse, como ya dejarlo, vamos, ¿no? Es lo que debemos de hacer. Por eso Jesús dice: echa de ti tu pie. Entonces aprendamos de Jesús con respecto a este mandamiento. Vamos al mandamiento número 165, que es en Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, versículo 50. Dice: buena es la sal, mas si la salsa es insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces el mandamiento número 165 y también es el 166, pero el primero es: tengan sal en ustedes mismos. Tengan sal en ustedes mismos. Mandamiento número 165. Ahora, la sal es un alimento, es lo que le da sabor a la comida, pero también es usada como un preservador, o sea, como para preservar los alimentos. Entonces dijo Jesús que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Y que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y bebida por los hombres. Entonces, debemos nosotros, o lo que significa este mandato, que debemos nosotros mismos vivir en santidad, y esa pureza debe surgir de nuestros corazones hacia afuera. Y que la gente pueda ver por tu conducta, por tus hechos, por tu forma de hablar, la pureza en la que vives, o sea, la sal que tienes en ti mismo, ¿no? O sea, que realmente vives en santidad, que realmente vives en pureza, porque es fácil hablar de esto, pero no vivir conforme a ello. Entonces, cuando se tiene sal en uno mismo, vamos a manifestar a través, valga la redundancia, a través de la conducta, a través de nuestra misma boca, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, que tenemos sal en nosotros mismos, ¿no? Entonces, el Señor Jesús dijo que tuviéramos sal en nosotros mismos. Es el mandamiento número 165. Pero también dice en el mandamiento número 166: tengan paz unos con otros. Es el mandamiento número 166. Tengan paz unos con otros. Ahora, en la palabra se mencionan 7 tipos de paz: la paz de Dios, la paz de Jesús, la paz social, la paz del prójimo, la paz de la familia y la paz del anticristo.
Esto lo enseñamos en el discipulado de la verdadera libertad. Pero bueno, para los que les gusta estudiar, repito, la paz de Dios, la paz de Jesús, la paz social, la paz con el prójimo, la paz con la familia y la paz del anticristo. Ahora, la paz que aquí Jesús se refiere es la que dijo en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que debemos procurar, hermanos, porque aquí se refiere unos a otros, o sea, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Entonces, es lo que se debe de procurar dentro de una iglesia, hermanos. No seamos quitadores de paz o robadores de paz. En alguna ocasión hablé con un hermano y él me dijo que su pastor les decía, ¿no? Y por eso digo esta frase, porque es una realidad, hermanos, eso es algo cierto, que algunos hermanos eran robadores de paz. Y es una realidad, ¿no? Y no debemos de permitir que ningún hermano, ninguna circunstancia nos quite esa paz. Porque esa paz Dios ya no la ha dejado. Él no dice, las voy a quitar cuando esté, no, ya no la ha dejado. Es una paz que gobierna, que sobrepasa todo entendimiento y, como dice en Colosenses capítulo 3, debe de gobernar nuestro corazón. A veces es difícil, hermanos, porque hay tantas pruebas, tantas luchas que parece que se va la paz, pero si nosotros procuramos vivir en esa paz, vamos a saber que Dios tiene el control de todo. Pero hablando de los hermanos conflictivos, pues sí, en la iglesia hay hermanos conflictivos y conflictivas. Desgraciadamente así lo es. Y qué bueno que lo hay, hermanos, ¿no? O sea, yo platicaba con un hermano antier y la verdad es que no vamos a encontrar, muchos andan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, ¿no? Y por eso andan de una tras otra, ¿no? Porque pues llegan y de repente, no, aquí está bien, y sí, enseñan bien y todo eso, pero nada más ven cualquier cosa en el líder, en los hermanos, no, aquí no hay amor, aquí no hay esto, no, y se van, ¿no? Pero hay otros que se mantienen ahí, pero nada más se mantienen para tener conflictos o para hacer conflictos. Hermanos que lejos de dar la paz de Dios, lejos de dar la paz de Jesús, lejos de tener paz en Él, lleva conflictos, no lleva la paz de Dios, lleva conflictos. Y tiene conflictos con todos, ¿no? Y tiene conflictos con las personas que están a su alrededor. Entonces no es alguien que tenga la paz de Dios, es alguien que es un robador de paz y que de alguna manera pues tiene otro espíritu, ¿no? Porque el Espíritu Santo siempre es, y vivir dentro del reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces ten cuidado con aquellos hermanos conflictivos, aquellos hermanos que son robadores de paz, porque los hay, los hay, y más bien tú procura, ¿no? Ser un hermano en la iglesia que irradie la paz de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, principalmente, ¿no? Y es algo que debe estar en nuestra vida. Y obviamente tenemos que andar así, ¿no? Tengan paz unos mismos. Y para tener la paz, esa paz, tener esa paz me refiero, tenemos que andar en el Espíritu, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice que andemos en el Espíritu, andemos en el amor de Dios, andemos en el amor de Dios, andar en amor, precisamente para llevar esa paz, y no nada más en la iglesia, hermano, sino en todos lugares donde nos paremos, que esa paz inunde los hogares, inunde las personas y que podamos transmitirla, porque es lo que Jesús transmitió. Entonces, ahí está el mandamiento número 165, que es, tengan paz unos con otros. 167, Mateo 19:14. Mateo 19:14. Aquí hay dos mandatos y con eso vamos a acabar. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces el mandamiento número 167 es, dejen a los niños venir a mí. Ahora, obviamente en los tiempos de Jesús, los niños eran menospreciados, ¿no? Los discípulos de Jesús eran judíos y tenían como que esta idea, ¿no? En sus corazones, o esta falsa idea en sus corazones. Por eso cuando vieron que Jesús venía hacia él, vean que los niños venían hacia Jesús y atraídos como un imán, los reprendían y los querían hacer a un lado, ¿no?
Y sin embargo Jesús dice que, bueno, los ve, se indigna, se enoja, quiero pensar, y manda a que los niños vengan a Él, ¿no? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? ¿Y qué tiene que decir esto? Que tenemos que permitir que los niños conozcan a Jesús y oigan de Él. Tenemos que permitirles a Jesús, a los niños, que oigan y aprendan de Él. Y va de la mano con el mandamiento número 168, que es, no le impidan a los niños venir a mí. O sea, hay que dejarlos y no hay que impedir que vengan a Jesús. Muchas veces podemos impedir que vengan o que estén con Jesús porque los excluimos de las reuniones, los excluimos de las veladas de oración. No debe de ser así. Aunque la verdad no debemos de forzarlos, ¿no? Pero si ellos tienen la atención, les quiero llamar la atención, están en una reunión, están en la alabanza, debemos dejarlos. No debemos de hacerlos a un lado. Debemos dejar que los niños, y no debemos de impedir que los niños vengan a Jesús. Obviamente a veces en la iglesia pues se organizan reuniones, ¿no? Lo que muchos llaman escuela dominical o escuela de niños para enseñarles de Jesús. Se debe de hacer, pero hay veces en que, incluso aquí en la iglesia hemos procurado a veces, y de vez en vez a veces lo hemos hecho y lo hemos logrado, que los niños estén también en la enseñanza, porque los niños estaban en las enseñanzas con Jesús. Él no les dijo a Pedro y a Juan, sabes, que llévenselos y que las mujeres les enseñen. No, Él dejó que los niños estuvieran ahí. Entonces sería muy bueno que en las iglesias dejaran a los niños estar en las enseñanzas, aunque se duerman, aunque a veces estén ahí inquietos, pero están escuchando de Jesús, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que dejar que los niños, pero hay otra manera, hermanos, y esto quiero que también lo reflexionemos. Hay otra manera de que podemos impedir que los niños se acerquen a Jesús. Hay muchas familias, hay muchas esposas, hay muchos esposos, hay muchas cabezas de hogar que impiden que sus hijos lleguen a Jesús. ¿Por qué? Por tantas peleas, por tantos pleitos en el hogar. Y hablo de matrimonios, hablo de familias cristianas. Cuando hay niños pequeños, tienen que ver el amor de Jesús en el hogar principalmente. O sea, no deben de ver una perfección, pero deben de ver el amor de Jesús. Y se tiene que manifestar, y lo manifestamos, o se debe de manifestar, en el amor que un padre le manifiesta a su esposa, en el amor que la esposa le manifiesta a su esposo, en el respeto que se tengan ambos, ¿no? En que no haya palabras obscenas, en que no haya palabras burdas, en que no haya palabras de grosería, en que no haya palabras, cosas que la verdad los niños, pues todo se le va a quedar a los niños, ¿no? Pero si en un hogar, ¿no? El matrimonio lee palabra, ora, ¿qué es lo que van a seguir los niños? Pues lo mismo exactamente. Entonces le están presentando a Jesús, y ellos están aprendiendo de Jesús y están viniendo a Él. Entonces, desgraciadamente, muchos matrimonios y familias impiden que los niños vengan, porque obviamente se la pasan en tanta pelea, tanta discordia, y bueno, a lo mejor no peleas, a lo mejor no discordias, pero a lo mejor pues en tanta ocupados, ¿no? Por darles una buena vida, por darles una mejor vida, un mejor estudio, y se olvidan de que los niños tienen que aprender de Jesús. Instruye al niño en su camino, dice Proverbios 22:6, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces tenemos que, sí, a nuestros hijos debemos decirles que estudien, debemos decirles que tengan orden, debemos decirles que tengan disciplina, pero principalmente debemos de llevarlos a los pies de Jesús y dejar que aprendan de Él. Y al dejarlos aprender de Él, tiene que ver con enseñarles, tiene que ver con decirles, con animarles, con exhortarles, pero también dándoles ejemplos de cómo uno sigue a Jesús. Y eso va a hacer que su vida sea estable, y van a crecer, no van a crecer con un testimonio de los de afuera, o de un cristiano de afuera, sino va a crecer con un testimonio de sus padres, y va a poder llegar a decir en un futuro: yo vi un buen testimonio en mi padre, yo vi un buen testimonio en mi mamá. No a la familia perfecta, no a los esposos perfectos, pero siempre se amaban, siempre se procuraban, siempre se respetaban, y nos inculcaron eso, y aprendimos de Jesús por ellos. Entonces es el ideal que tenemos que tener como matrimonios, como familia misma, porque es la base que le vamos a dejar a nuestros hijos para toda la vida y para la eternidad. Entonces, hasta aquí terminamos, hermanos, con los mandatos de Jesús. Ruego a Dios que haya sido de bendición para sus vidas, y les agradezco en serio que estén atendiendo el llamado al discipulado. Y pues si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para continuar con los mandatos de Jesús y seguir aprendiendo de Él. Un abrazo desde aquí, les saludo de parte de mi esposa, mis hijos. Dios los bendiga, Dios los guarde, y si Dios permite nos vemos la próxima enseñanza. Bendiciones a todos, amados.